aquí en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial, donde celebramos la jornada de hoy. Mi nombre es José Vicente Oliver, soy director del Grupo de Tecnologías de la Información, Grupo de Investigación de Tecnologías de la Información contra el Cambio Climático en el Instituto de Ítaca de esta universidad. Y bueno, quería en primer lugar daros la bienvenida a todos los presentes, tanto aquí como los que estáis online. Me comunican que presencialmente somos unas 55 personas y online estamos en torno a unas 70 personas. Por lo tanto, yo creo que es una jornada que ha tenido bastante repercusión y bastante aceptación por parte de del público objetivo, que no dejan de ser las administraciones locales, porque hoy vamos a hablar de clima y energía municipal y concretamente de descarbonización y gestión energética en las administraciones locales mediante la automatización y la simplificación en la gestión de los PACES. Creo que es un tema muy interesante que a nivel de ayuntamientos o de municipios, pues creo que os va a poder aclarar el programa de hoy algunas dudas, algunas cuestiones que van a ser, creo que, bastante bien acogidas. Bueno, yo quisiera, en primer lugar, disculpar la presencia del diputado de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia, Avelino Mascarell, que por motivos de agenda no ha podido venir en el último momento, pero bueno, en su representación sí que tenemos el honor de recibir aquí tanto a Ramón Mellido, el jefe de Servicio de Medio Ambiente de la Diputación, como a Joan Aguado, el jefe de sección de Cambio Climático y Transición Energética, también de la Diputación de Valencia. De la Federación Valenciana de Municipios y Provincias tenemos a Luis Meliá, también gracias por venir. De la Asociación Municipal Forestal tenemos tanto a Javier Martínez, que es su director, y Fernando Pradeix, que es el coordinador técnico, y también al resto del equipo que también trabaja apoyando, como sabéis, a todo el grupo de municipios que están en esta asociación. Contamos también con un número importante de empresas comprometidas por el cambio climático, por la transición energética a nivel municipal. Y como ayuntamientos, tanto presentes como online, tenemos representación de los ayuntamientos de Turís, de Cheste, de Alcira, de Bicorb, de Alaquàs, de Vinaròs, de Alboraya, de Vila-real, de Elche, de Altea, de Xàbia y de la Tolodella. O sea, que tenemos un buen grupo de ayuntamientos presentes, tanto aquí en la sala como online, que se está retransmitiendo por Teams. Saludos también a aquellos que estéis en vuestros municipios. Permitidme, antes de pasar a la presentación de la agenda de la jornada, ya que estamos aquí en la escuela, un breve recuerdo a un compañero que muchos de vosotros conoceríais, Antonio Cejalvo. Antonio Cejalvo falleció el sábado. Antonio Cejalvo fue director general de Energía entre el 2003 y 2015. Un excelente profesional, un excelente compañero, un pionero, como algunos de vosotros recordaréis, en la implantación de energías renovables en la Comunidad Valenciana y, como no, también un exalumno de esta escuela y de esta universidad. Descanse en paz, Antonio Cejalvo. Muy bien, pues sin más vamos a dar ya la entrada a las diferentes ponencias. Todos tenéis el programa y, bueno, la idea es terminar como muy tarde a la 1, por lo tanto, vamos a intentar cumplir con el programa y para eso, pues bueno, tanto al principio yo como después mi compañero Javier Urchueguía moderaremos para que no os paséis de tiempo y esas cosas y lo hagamos lo más flexible, lo más dinámico posible. En primer lugar, quisiera dar la palabra a Joan Aguado. Joan Aguado es jefe de sección, como decíamos antes, de Cambio Climático y Transición Energética de la Diputación de Valencia y nos va a hacer una ponencia introductoria sobre el proceso de descarbonización en las administraciones locales. A los que estáis aquí y a los que nos siguen por online. Hemos ido hasta el Renacimiento y le hemos tomado prestada la frase a Galileo y con aquello de la leyenda, ¿no?, que cuenta que y sin embargo se mueve, pues a pesar de todo el ruido mediático que se genera, sin embargo se calienta, nos calentamos, ¿no? Entonces yo lo voy a dejar ahí. Yo voy a entrar en el siguiente apartado, que es descarbonizar la administración local, que es lo que nos ha tocado en la Diputación hacer o defender. Y voy a empezar un poco diferente a lo habitual. Solíamos hacer siempre una pequeña introducción de lo que es el cambio climático y los datos que lo avalan, pero me apetece cambiar de vez en cuando, también considerando que los que estamos aquí creo que lo tenemos bastante claro y que además no hay que entrar en demasiado detalle en cosas que están claras. Lo que planteamos es que en el marco de las competencias, por eso hacía alusión antes a si había algún abogado o jurista. Yo sé que alguno hay por aquí, pero no ha querido pronunciarse, pero bueno.
Luego, en el marco de las competencias locales, ¿qué puede hacer un ayuntamiento para lo que decíamos antes? Incidir en el sector no público. Esto es lo que al final contempla un PACES. Acciones que a grandes trazos podríamos tipificar en ordenanzas e incentivos. El segundo, planeamiento, no solo urbanístico, sino planes sectoriales. Tercero, concienciación y promoción, que es muy manido, y también yo ahí seré un poco crítico, y me vais a perdonar, pero para no generar debate no hace falta que nos reunamos, ¿no? Y finalmente, acciones propias. Entonces, por poner algunos ejemplos de cómo esto se puede llevar a práctica y qué impacto tiene, si es que tiene impacto. Mira, en 2020, en la Diputación, los compañeros de la sección preparamos un modelo de ordenanza, varias ordenanzas de regulación de instalaciones fotovoltaicas y 3 modelos de ordenanzas fiscales para incentivar el ICIO, el IAE y el IBI. Aquí se ha puesto desde la aprobación o lanzamiento, perdón, no más que aprobación, lanzamiento del modelo de la Diputación. Veis que muchos ayuntamientos empezaron a aprobar ese modelo o adaptarlo y aprobar su propio modelo. Veis que en 2020 veníamos con 0, una ordenanza aprobada por año y pasamos de repente a 22, 28, 21, me falta el último año. Paralelamente, el impacto que ha tenido esto es muy grande y a nosotros nos sorprendió, porque al final hablamos de una ordenanza que no deja de ser otro documento, pero ahí resulta que hay una correlación clarísima entre el número de ordenanzas que se han ido aprobando y el aumento del autoconsumo privado residencial en la provincia de Valencia, hasta el punto que estamos, en comparación con otras provincias, muy bien situados. Y luego también entramos en qué dificultades tiene el ayuntamiento que está comprometido, que la ciudadanía está comprometida. Esto es una estructura de lo que te obliga a hacer el pacto de los alcaldes. Te obliga si te comprometes, el compromiso voluntario, pero vamos, si te comprometes se supone que tienes que hacer eso. Arriba de todo, PACES, con adaptación y mitigación, ¿vale? Antes de llegar a PACES hay que hacer un análisis de riesgo o vulnerabilidades. Es un documento importante, pero relativamente sencillo. Y además suele ser muy zonal. O sea, de la zona, por ejemplo, de la Ribera Baixa, pues el gran riesgo, evidentemente, es inundación. La zona interior va a ser incendios forestales. Pero esto hay que hacerlo. Pero realmente la piedra de toque la tenemos en el inventario de emisiones. Parece que no, pero para hacer un inventario de emisiones tienes que tener en cuenta los consumos del propio ayuntamiento y los del no ayuntamiento, esto que vemos ahí. Y esto, cuando hicimos los 200 y pico PACES de los ayuntamientos, supuso que muchos estuviesen al borde del fracaso, porque obtener la información es francamente difícil. Francamente difícil. Y no pensamos en ayuntamientos grandes como que tenemos muy poquitos. La mayoría de ayuntamientos no tienen un ingeniero ni un técnico de medio ambiente, ni tan siquiera un ADL, o si va un día a la semana. Entonces, recopilar toda esta información es muy difícil. Pero además, si os dais cuenta, y lo he puesto entre corchetes, esto empezamos a hablar de gobernanza. ¿Por qué? Porque si os fijáis, si os ponéis en la piel de un técnico municipal de medio ambiente o ADL, quien lleve el tema del pacto, tienes que hacer el consumo del inventario de emisiones. ¿Cuánto consume el servicio municipal de electricistas, el de la cultura, el de deportes, el de turismo? Yo he sido técnico municipal, sé bien de lo que hablo. Tienes que ir casi mendigando al compañero de urbanismo, oye, pásame lo que has hecho, qué acción vas a hacer, al ingeniero municipal que lleva el tema de energía, pásame los datos de consumo, los datos, tienes que ir mendigando la información. Y dentro de un ayuntamiento, como casi todas las partes, hay compartimentos estancos y así es muy difícil avanzar. Claro, nos enfrentamos a un reto que es mayúsculo, el cambio climático. Y lo hacemos con mentalidad y herramientas del siglo XIX, con departamentos estancos que casi, bueno, ya no hablo de la esfera política, que a veces se miran de reojo, no, esto es mi área, esta es la tuya. Así es muy difícil avanzar. Entonces, para hacer un PACES habría que pensar también en cambiar el estilo de gobernanza. No puede ser que esto sea tan compartimentado, porque a la hora de hacer un inventario te vuelves loco. A los 2 años tienes que hacer un informe de seguimiento, a ver qué nivel de ejecución has. Otra vez el técnico de medio ambiente mendigar, oye, urbanismo, ¿tú has hecho esto? No, sí. Turismo, tú has. Esto es una odisea y se lleva muchísimo tiempo. Es ineficiente, absolutamente ineficiente, y hay que cambiarlo. Entonces, esta compartimentación y estanqueidad no nos ayuda en nada. En nada es en nada.
ni en tema de cambio climático, ni en tema de cualquier otro aspecto de gestión municipal. Hay que vencer eso. Entonces, a mí se me ocurre, después de darle vueltas y después de pues conectar, de verdad, con los compañeros de la universidad, que una forma que hemos detectado de solucionar estos problemas que hemos visto anteriormente es digitalizar la información. Y aquí he puesto un ejemplo muy claro, por lo que decía antes de la dualidad ciudadano-individuo. Todos sabemos que tenemos que ahorrar energía, sabemos que no tenemos que generar residuos, pero, y aquí también os lanzo un reto, a ver si luego os animamos. ¿Cuántos cambios creemos que se han producido por pura concienciación ciudadana? ¿Muchos, pocos, regulares? Yo creo que pocos. Yo creo que pocos. Los cambios siempre han ido precedidos por cambios legislativos. Ahí sí. Un legislador se va a atrever a legislar si sabe que su medida se va a entender. Ahí la educación ambiental sí que puede ser vital. Educar o informar para que entiendan que hay acciones que sí o sí tienen que hacer. Por ejemplo, esta es la evolución del autoconsumo fotovoltaico en España. Veis que hay un punto de inflexión alrededor del 2019. Esto es porque hubo una campaña de concienciación magistral que nos hizo decir, mañana me pongo una placa solar. No, esto fue simplemente porque se aprobó el Real Decreto, aquel que se llamó eliminación del impuesto al sol. Tan sencillo como esto, otra vez en el 2080. Un cambio legislativo provoca un incremento, una respuesta favorable. Ya después que el día antes. El día antes, sin embargo, íbamos al súper y muchos cogíamos la bolsa. El día después ya empezamos a... Esto de ser ecologista no está tan mal, ¿no? Quiero decirte que para mí lo importante es informar, pero para que entendamos como sociedad que hay leyes o cambios que sí o sí tenemos retos importantes. El PACES y el Pacto de los Alcaldes tenemos que verlo más allá de lo que es el compromiso formal. Es una oportunidad para cambiar formas de gobernanza, porque lo que ha puesto de relieve es que tenemos carencias organizativas y de toma de decisión compartida. Entonces, nos da la oportunidad de reflexionar sobre eso. Tenemos que verlo como un instrumento muy importante, apoyado, como decía antes, en la digitalización, con la incorporación de tecnologías modernas, que no, bueno, incluso el ChatGPT, la inteligencia artificial, a ver por dónde nos llevan, ¿no? Y sí que recientemente yo he recuperado, hace una semana estuve en una ponencia y, bueno, luego hablando, que es lo que más me gusta, que intercambiamos opinión, me decían, pues algunos hemos recuperado la esperanza en la función pública después de hablar, de escucharte, ¿no? Pues yo he recuperado la esperanza en el ciudadano y en la capacidad social de nuestros pueblos. Y yo he visto, y esto es un repertorio, seguramente habrá muchos ejemplos más, pero los que yo he visto, pues digo para que nadie se enfade si no lo menciono, ¿no? Yo he visto proyectos de gobernanza prometedores, que nos dan una pista. El de arriba en la naranjita es la Fundació Horta Sud, que es donde tuvimos el acto hace pocos días. Y a mí lo que me sorprendió gratamente es que ahí yo vi aquello que no suelo ver, igual porque no lo veo, igual porque ahí está muy manifiesto, que es un paralelismo, una confluencia entre la instancia política y el tejido asociativo. Allí tú vas y ves que hay proyectos de calado en el que la colaboración público-privada, incluso con empresas, está arraigada. Y este es el tejido que necesitamos para hacer cambios. Un entente entre quien toma decisiones políticas y quien debe asumirlas e incluso mejorarlas. Este nivel de gobernanza yo creo que no es habitual, creo que se está empezando a gestar. Yo siempre digo, en los que me conocéis más, que estamos en una época de confluencias. Antes había mucho más compartimentación, ahora parece que estamos todos más abiertos, y este es el camino. Apertura de comunicación. El de la gráfica esa fea es porque el PERTE que nos han dado a Diputación por el tema de gestión forestal y lo que sacamos de la biomasa que sacamos, valorizarla energéticamente. Esto es otro camino interesante, porque ahí, si veis, confluyen varios agentes, mancomunidades, municipios, universidad politécnica, en el futuro empresas privadas también. Y esto es como desde diferentes sectores, sumando incluso visiones parciales, se puede llegar a un resultado positivo global. Es decir, si evitamos riesgo de incendio y además hacemos que el consumo municipal se base en energía renovable, en este caso biomasa, mejor que mejor. Pero es que además con esto creamos gobernanza supramunicipal, alianzas, que es lo que necesitamos. Y esto está pasando ahora con los PERTES.
Es verdad que también veremos cómo acaban muchos PERTEs, pero de momento es una oportunidad para ensayar formas de gobernanza más allá de las fronteras administrativas. Y el de abajo, de Crevillente, es porque otro tema que está ahora mismo muy candente es el tema de la energía, del autoconsumo, de la soberanía energética, y que pasa por la figura de comunidades energéticas locales. Hay muchas, pero hay muchas que no funcionan aún. Realmente es complejo. El cambio de paradigma es muy complejo. Pero esta, por ejemplo, funciona muy bien y nos marca la pauta. Y ahí los ayuntamientos o la administración tenemos que ser impulsores, catalizadores, pero es como con los hijos. Te llevo de la mano, pero a los 18 a ver si ya despegas tú solo, ¿no? Pero esto es muy potente si se hace bien. Y esto es un reto, pero también un ejemplo de que con alianzas importantes en el territorio, y digo en el territorio, si son alianzas entre empresas locales o regionales, mucho mejor. Esto marca una forma de entender cómo podemos afrontar retos globales que no tienen fronteras bajo actuaciones de la escala municipal. Muchas gracias, Joan. Muy buena presentación introductoria para el debate que vamos a tener durante el día. Yo simplemente remarcar un par de mensajes que creo que Joan nos ha lanzado desde su ya larga trayectoria y experiencia. Bueno, en primer lugar, una muy buena acogida de PACES en nuestro territorio, muy por encima de la media a nivel nacional y muy por encima de la media a nivel de todas las regiones de Europa, lo cual, bueno, pues yo creo que siempre es positivo, ¿no? Al fin y al cabo, como bien ha remarcado, es una actividad voluntaria, ¿no?, de los ayuntamientos, y yo creo que eso tiene que ver con los propios ayuntamientos, pero también tiene que ver por las entidades tractoras, en este caso la Diputación de Valencia, y nada, no queda más que agradecer, ¿no? Luego, otro aspecto, otro mensaje importante, menos del 5% de las emisiones en nuestros municipios son derivadas del sector público. Por lo tanto, hay muy diferentes pesos en la distribución de las fuentes de emisiones en nuestros municipios según el territorio, según el tamaño y según la estructura de actividad económica que tenga cada uno de los municipios. Por lo tanto, aquí patrones iguales para municipios pues es complicado de establecer. Por lo tanto, la siguiente cuestión que nos plantea Joan y que vamos a atacar durante la jornada de hoy es cómo poder meter mano, ¿no?, a los inventarios, a la planificación, a la monitorización, al control, a la justificación de las subvenciones, de las ayudas, etcétera. Y él ya nos ha abierto la vía, ¿no?, para dar paso a la siguiente ponencia o presentación. La digitalización, ¿no?, la digitalización de los datos para la buena gobernanza a nivel de todo el municipio. Y también apunta a un tema que yo creo que es muy importante, ¿no?, el tema de los datos abiertos y de la transparencia. Recientemente tenemos la Directiva de Datos Abiertos de la Unión Europea, digamos Open Data, y bueno, transpuesta también a todo lo que es la legislación a nivel de los países miembros, esa transposición en nuestro país con toda la normativa legal, pero claro, una cosa es la normativa y otra cosa es la implementación. Y aquí también tenemos otra barrera, yo creo que importante, que es la resistencia al cambio que tenemos también desde las administraciones públicas a compartir los datos con la ciudadanía. Y a esto estamos obligados y hay que tenerlo muy claro. Por lo tanto, la digitalización también nos puede ayudar en esta transición necesaria de cambio de mentalidad, de ofrecer también desde la administración los datos a todos los agentes, tanto sociales como económicos de nuestro entorno, ¿no? También apuntaba Joan esa dualidad, me gusta mucho cuando lo hablas, ¿no?, esa dualidad de ciudadano-individuo en lo que es la concienciación, ¿no?, y todas las actividades de promoción, educación, formación, información, ¿no?, y que desde luego ha abierto una puerta que yo creo que también desde gracias por decirlo, desde la universidad creo que también podemos atacar en cuanto a nuevos modelos y metodologías para alcanzar realmente esa concienciación por actividades sin duda alguna multidisciplinares. Y ahí lo dejo porque esto es un tema de mucho calado, ¿no? Y como dos últimas conclusiones, la necesidad de la cooperación e integración entre las administraciones públicas a los diferentes niveles, pero también en la integración territorial, ¿no? Ha puesto el ejemplo de la zona metropolitana de Valencia. Si estamos hablando de planes de movilidad, obviamente no tiene sentido que cada municipio trabaje de forma estanco, ¿no? Hay que ser valientes a la hora de legislar, hay que ser críticos y hay que ser valientes, pero también nos ha abierto
Yo creo que he sido optimista en este aspecto, pero creo que basado en resultados de buenos ejemplos, ¿no? De cooperación entre las administraciones locales y los agentes económicos y sociales en diferentes zonas ya de la Comunidad Valenciana, como bien nos ha enseñado. Por lo tanto, yo quisiera dejar antes de la siguiente ponencia, si hay alguna pregunta en este momento o alguna consideración en el público u online. No sé si el chat también funciona. Y si no, lo podemos dejar después de la siguiente presentación, antes del café, también podemos abrir un pequeño turno de preguntas. Si nadie... Sí, aquí tenemos una pregunta. Levanta la voz y quizá mejor con el micrófono porque tenemos a gente online y no te va a escuchar. No, simplemente quería preguntar de por qué no se incidió hablar sobre pobreza energética. De que lo comentaste por encima y al final lo que... Pues estoy nervioso. Y al final como que me resulta dudas, ¿no? Sobre pues que una familia con pobreza energética no tiene elección de ser sostenible, ¿no? Y hay que apoyar, ¿no? En ese aspecto. ¿Tu nombre, por favor? Artur. Gracias. Bueno, si estaba nervioso Artur no se notaba, así que tranquilo. Todos nos ponemos nerviosos. La pregunta es buena. Yo pasa que aquí ya como me siento en confianza igual hasta me arriesgo demasiado, pero es que es que Ramón es mi jefe y me mira así como a ver qué dice este ahora, ¿no? Pero yo es que no me creo la pobreza energética. ¿Hay alguien que elija qué tipo de pobre quiere ser? Él es pobre. El que no se puede calentar seguramente estará obeso, porque va a comer de bollería o industrial, no va a poder pagarse clases extra de inglés, será un pobre idiomático, no va a poder matricular a su hijo en un club de fútbol, será un pobre deportivo, no va a poder comprar libros de literatura, será un pobre en literatura. Yo creo que adjetivizar la pobreza es contraproducente. Entiendo la voluntad de hacerlo, ¿eh? Hay gente que lo pasa mal, pero fíjate, el riesgo de ser obeso y diabético de por vida es el triple en familias de renta baja que de renta alta. Tú puedes pasar frío y mañana te puedes comprar una manta. Si coges diabetes y eres obeso, es de por vida. Y nadie habla de pobreza diabética. Para mí es una trampa. Y lo digo con toda sinceridad y dispuesto a aceptar críticas, ¿eh? Sé que voy contracorriente. Pero el que es pobre no puede calentarse, no puede comer bien, no puede hacer deporte, no puede viajar. Entonces, es pobreza. Y hay que atacarlo como una pobreza. Y la pobreza se ataca una de dos, o aumentando los ingresos, difícil, o rebajar gastos. ¿Y dónde rebajas gastos? Pues vas bajando. Pues mira, la luz no la enciendo, pero hoy no voy a comer fruta o verdura porque está carísima. El aceite de oliva ni tocarlo, ¿no? Entonces, la pobreza se ataca con medidas sociales y de promoción de la economía y de subsidio si no se llega con la mejora de la economía. Pero para mí, pobreza energética, ¿por qué pobreza energética? No sé si me explico. Es pobre y por tanto no puede pagar la luz y no puede comer bien. Sí, yo lo entiendo. Simplemente que pusiste los ejemplos de sí. Comprar wholesale, AliExpress o comprar sí. cosas baratas. Sí. Al final, como individuo, pues tiendes a comprar porque no tienes capacidad de claro. comprar. Y es por esos ejemplos, como que, bueno, me llama la atención y simplemente era... No, pero si eres, como has dicho tú, el ejemplo. Si eres... Me ha venido bien la pregunta porque me has permitido decir algo que antes no me he atrevido. Muchas gracias, Artur y Joan, por la pregunta. Y yo creo que pasamos a la siguiente presentación. La siguiente presentación es sobre la metodología SKITE para la realización de inventarios de gases de efecto invernadero a nivel local. Y van a presentarla Edgar Lorenzo, que es el coordinador técnico del Observatorio de Gases de Efecto Invernadero de la Comunidad Valenciana, que se coordina aquí dentro de la Universidad Politécnica de Valencia, y también Lorenzo Toldrá, que es el CEO de la empresa Géminis Tools. Yo voy a hacerlo de pie, voy a explicar diferentes metodologías o diferentes enfoques que se pueden aplicar en función de las condiciones de aquello que queremos medir y
sí que voy a invertir un poquito de tiempo en el contexto, ¿no?, del cambio climático. Tampoco me voy a enredar mucho, como dice Joan. Todos los que venimos a este tipo de jornadas somos conocedores y nos creemos o digamos, existe ese consenso en torno al cambio climático, pero sí que me gusta empezar con esta gráfica que viene a representar desde 1851 la media de temperatura mensual. Cada mes es un quesito, como si fuera el trivial, comparada con la media de temperatura de los 150 años anteriores. Y sí que me gusta empezar con esta gráfica porque, bueno, claramente la tonalidad roja ya indica ese aumento de las temperaturas, ¿no? Cómo está variando la media de temperaturas en el mundo. Pero a mí me gusta incidir sobre todo en esta última línea, porque lo más preocupante de todo esto no es esa tonalidad roja que tiene la última parte de la gráfica, sino que la última línea concretamente vemos que cada vez es un poquito más rojo, y lo que viene a representar es que cada vez se bate la temperatura histórica desde que se tienen registros y no paramos de, como digo, superar estos niveles máximos de temperatura, ¿no? El que cada año se vaya superando ese récord es lo realmente preocupante. Tampoco voy a entrar en las consecuencias. Todos hemos visto y algunos han sufrido las consecuencias de este aumento de las temperaturas generalizadas o globales. Y, bueno, antes ha comentado algunos Joan, ¿no? Depende de la zona donde te toque, vas a sufrir más unas consecuencias u otras, pero sí que luego vamos a ver cómo, digamos, vamos a enfocar o vamos a abordar algunos de estos problemáticos. También me gustaría incidir en esta gráfica que viene a representar como la vulnerabilidad de las diferentes zonas o de las diferentes regiones, en este caso de Europa, ante el cambio climático, donde además vemos que a nosotros nos ha tocado en una parte que es muy intensa, lo que viene a decir que somos altamente vulnerables a las variaciones del cambio climático, y la quiero combinar con esta otra, que es la capacidad global que tenemos de adaptarnos al cambio climático. En este discurso de mitigación o adaptación, ¿no?, que siempre hay una especie de debate de si tenemos que invertir en mitigación o tenemos que invertir en adaptación, yo siempre coincido con Joan y además pongo el mismo símil. Imaginaros que vamos conduciendo un coche en el cual se nos han estropeado los frenos y al final de la carretera tenemos un muro. Lo lógico, lo primero que haríamos sería dejar de acelerar, ¿no? No tiene mucho sentido que sigamos acelerando cuando vemos que el muro está ahí y nos vamos a chocar, ¿no? Ese dejar de acelerar es dejar de emitir las emisiones, o sea, dejar de emitir ya. Lo que pasa es que el coche tiene una inercia y el cambio climático tiene una inercia, y por mucho que dejemos de acelerar, vamos a seguir reduciendo ligeramente la velocidad, pero nos vamos a acabar estrellando, ¿no? Entonces, la adaptación vendría a ser el cinturón de seguridad. No nos podemos permitir elegir entre dejar de acelerar o ponernos el cinturón de seguridad. Necesitamos las dos cosas para sobrevivir. Pues en este debate yo creo que estamos en los mismos términos. Necesitamos dejar de emitir y tener esa capacidad de adaptarnos al cambio climático. Voy a explicar cómo hemos desarrollado esa metodología SITE. SITE viene de la abreviatura de Sistema de Información Territorial de Emisiones, luego se amplió y fue Sistema de Información Territorial y Sectorial de Emisiones, y lo que hicimos es coger lo que ya se había desarrollado por gente que viene trabajando en esto durante mucho tiempo, ¿no? Cogimos ese panel intergubernamental contra el cambio climático, el IPCC, que viene a ser la Biblia en términos de emisiones, y lo que hicimos fue coger su inventario de emisiones, coger todos los focos de emisión que ellos estaban considerando y monitorizando, y lo adaptamos a escala local. Hicimos una serie de adaptaciones, puesto que este inventario estaba pensado a nivel nacional, y digamos que nos adaptamos a las condiciones que se pueden dar a nivel local. Por ejemplo, por poner algún ejemplo, desagregamos transporte de energía, puesto que tiene un peso, como ha comentado antes Joan, muy relevante, es el indicador número 1 de emisiones, y convertimos algunos de los focos de emisión, por ejemplo, en vez de emisiones por generación de electricidad, pasamos a emisiones por consumo de electricidad, puesto que al final lo que queremos es abordar la parte de responsabilidad climática del territorio. En cuanto a enfoques de inventariación de emisiones o de cuantificación de emisiones, básicamente hay dos grandes enfoques o dos grandes corrientes. En primer lugar, tenemos el top-down approach o enfoque de arriba a abajo, que lo que hace es generar modelos de cálculo para atribuir a una menor escala un valor único que tenemos a gran escala. Tiene sus ventajas y sus debilidades. Como principal ventaja, pues que en cuanto a recursos es bajo en demanda de recursos y, por lo tanto, prácticamente se puede aplicar en cualquier territorio, ¿no? Como desventajas, pues no es muy preciso o no es todo lo preciso que nos gustaría, mejor dicho, y no tiene una resolución espacial y temporal en determinadas circunstancias suficiente. ¿Cuál es el problema de esta metodología? Pues que normalmente es la más utilizada cuando no se tiene ayuda a la hora de planificar ese inventario, ¿no? Muchos municipios
al final acaban recurriendo a esta metodología porque, como digo, como no se tienen recursos ilimitados, pues es una manera de poder cuantificar todos los indicadores que nos están diciendo desde Europa que si queremos entrar al juego tenemos que cuantificar. ¿Qué pasa con este enfoque? Pues que si nos vamos a cenar, Joan y yo me como 2 pollos y él no se come ninguno, de media nos hemos comido uno cada uno. Y por lo tanto vamos a pagar la cuenta a medias. Como veréis, esto no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho en SITE es adaptar esta metodología y lo hemos llamado enfoque Lizarrán. Y lo que hemos hecho ha sido copiar la idea, ¿vale? En Lizarrán es un restaurante donde tenemos diferentes tipos de palillos, unos más largos, unos más pequeños y de diferente forma, y cada palillo tiene un precio, ¿vale? Según el pinchito al que está puesto, ¿no? De manera que cada uno se va a comer sus pinchitos, lo vamos a dejar los palillos cada uno en su plato y cuando vayamos a pagar la cuenta, pues cada uno va a pagar realmente el número de palillos que se ha comido, ¿no? Es más justo seguramente y además Joan acabará con menos hambre. Entonces, lo que hemos hecho con este enfoque es esa variable atributiva a nivel local que se utiliza para atribuir las emisiones de una escala mayor a una escala más pequeñita, no dejarla al aire, ¿no? Ajustarla y elegir muy bien esa variable, incluso si es necesario medirla para poder hacer esta atribución de manera rigurosa y precisa. Algunos ejemplos, ¿no? Si queremos medir las emisiones del transporte rodado, normalmente la variable atributiva que se suele utilizar es el número de vehículos que tenemos matriculados en el municipio. Lo que nosotros hacemos es, en vez de utilizar únicamente esta variable, pues vamos a utilizar variables como, aparte del número de vehículos, los kilómetros recorridos que recorren este tipo de vehículos, la cantidad de combustible que se ha vendido en el municipio o la cantidad de combustible que se puede atribuir a ese consumo de kilómetros y las diferentes normativas emisivas que tiene el parque móvil que además está matriculado en el municipio. Como esto, para los más de 156 indicadores que, como digo, vamos a monitorear en cada municipio. Por otro lado, lo que tenemos es el otro enfoque mayoritario, que es el bottom-up. Viene a ser totalmente lo opuesto. Consiste en modelos de cálculo que permiten obtener resultados locales y después ir agregándolos a mayor escala conforme queramos obtener ese nivel regional o supramunicipal. Como principales ventajas, nos dan mucha mayor resolución, tanto espacial como temporal, permite seguir acciones, como antes comentábamos, ¿no? Ese segundo hito dentro de la planificación de los PACES y nos permite, por lo tanto, detectar si las acciones están funcionando o no están funcionando de manera adecuada. Como parte negativa, obviamente, pues es mucho más demandante en recursos, tanto de personas como de dinero, y por lo tanto, pues hay que decidir bien dónde hacerlo, ¿no? Claro, este recurso, este enfoque, a simple vista salta que es mucho más preciso, es mucho más riguroso y es mucho mejor, ¿no? Pues, ¿por qué no utilizarlo para todo? Ahora explicaré un poco el porqué. Y por último, bueno, hemos desarrollado un enfoque híbrido que al final, ayudándonos en esa inteligencia artificial, en ese machine learning, lo que permite es, mediante un esfuerzo colaborativo, las diferentes regiones, los diferentes municipios de la región, conforme vayan cada uno de ellos aplicando enfoques de bottom-up, nos van a ir aportando información sobre otras variables que luego vamos a poder utilizar para mejorar el enfoque top-down. Por lo tanto, al final lo que conseguimos es un enfoque híbrido que, mediante la combinación de ambos, podemos obtener los mejores resultados con la menor cantidad de recursos posibles. Entonces, bueno, lo que piensa todo el mundo es por qué no utilizar el enfoque bottom-up siempre, ¿no? Porque es el enfoque más preciso y el que mayor rigurosidad nos da, ¿no? Pues esto es lo mismo que matar moscas a cañonazos. No siempre en todos los sectores y en todos los indicadores y sobre todo en todos los territorios hará falta utilizar una cantidad de recursos tan grande para monitorear de manera tan precisa ciertas emisiones. Por ello, la metodología SITE lo que hace es tratar de maximizar la eficiencia de manera que el diagrama de flujos, no voy a explicarlo porque, bueno, sería muy básico, pero al final lo que viene a hacer es, una vez tenemos esa radiografía de todos los indicadores que tenemos presentes en el municipio, identificamos cuáles son esos sectores prioritarios, el Pareto que ha comentado antes Joan, ¿no? Qué 20% de indicadores hace el 80% de las emisiones y es ahí donde vamos a meter el dinero en mitigar las emisiones. Por lo tanto, es ahí donde vamos a meter las acciones y las medidas de mitigación. Pues son esos indicadores los que sí que merece la pena invertir recursos en una metodología más precisa que nos permita hacer ese seguimiento de las medidas. Y con esto paso a las conclusiones, simplemente era dar unas pinceladas sobre esa tercera pata. Y, bueno, SITE es una herramienta integral de gestión de emisiones, ¿no? Su objetivo es ayudar en la toma de decisión contra el cambio climático, tanto a decisores públicos como a otros tomadores de decisión que quieran, digamos, mitigar sus emisiones. Y su máxima es la eficiencia, ¿no? Para ello, el objetivo es, en primer lugar, cuantificar todos los focos de emisión. No tiene sentido hacernos trampas al solitario, ¿no? Y cuantificar solo aquello que podemos reducir, como se ha hecho durante muchos años, ¿no? Porque no se tenían datos a otros focos de emisión. Y priorizar aquellos indicadores que son relevantes, ejecutar ese Pareto de manera adecuada.
Después, identificar oportunidades, no solo a escala municipal, sino a todas las posibles escalas que puedan ir supra y inframunicipal, a nivel región, a nivel ciudad, a nivel barrio, a nivel calle, a nivel edificio, etcétera. Optimizar los recursos disponibles en la monitorización. Como digo, no tiene sentido instalar sensores a cada metro cuadrado del territorio. Simplemente vamos a ver dónde se están ejecutando, dónde se están produciendo esa cantidad de emisiones mayoritaria y vamos a monitorear como digo, esas fuentes de emisión relevantes. Además, se puede adaptar a cualquier enfoque y a cualquier, tanto enfoque sectorial como enfoque territorial. He mostrado algunas de las diferentes implementaciones a diferentes escalas, sectores y enfoques metodológicos. Y, además, es importante que tenga la capacidad de mejora continua, puesto que las metodologías en estos términos no paran de mejorar y, por lo tanto, el sistema lo que tiene que ser es capaz de incluir esas nuevas metodologías y esas mejoras metodológicas en la cuantificación total de las emisiones, ¿no? Siguiendo directivas europeas o metodologías que propongan expertos internacionales en este campo. Y con esto, pues, muchas gracias por su atención y, como antes ha comentado Joan, o bien en la tertulia o bien ahora, estaré encantado de contestar preguntas. Muchas gracias. Porque la coordinadora me ha dicho que os invite y os indique que abajo hay café. Básicamente es mi papel aquí ahora. ¿Vale? Luego ya me explayaré tranquilamente con SITE, que es una plataforma que implementa toda la metodología que ha indicado Edgar y que la ponemos a vuestra disposición. Gracias. Bueno, pues en cualquier caso habéis visto la presentación de Edgar como parte de la universidad, como todo el tema de rigor a la hora de desarrollar toda la cuantificación de emisiones con ese enfoque híbrido, como estaba comentando, con las ventajas e inconvenientes que tienen los enfoques top-down y bottom-up. Bueno, se nota que Edgar es ingeniero, por lo tanto, como comentaba antes Joan, la obsesión, ¿no?, por la economía de datos, es decir, ¿para qué? No podemos sensorizar absolutamente todo, pero tenemos muchos datos a disposición que de una forma realmente ordenada nos pueden dar, pues como habéis visto en los 3 ejemplos que ha puesto, muy buenas herramientas para que la granulometría del dato nos dé suficiente rigor a la hora de afrontar la toma de decisión, ¿no?, en los principales focos de emisión. Habéis visto el ejemplo de transporte y tráfico rodado. Aquí se ha trabajado mucho entre diferentes departamentos, escuelas de esta universidad para llegar al modelo que Edgar ha podido explicar en 2 minutos. Esto sería muchísimo más largo. Obviamente, el tema de consumo de energía doméstica, con el ejemplo de Quart de Poblet, pero hay muchos más ejemplos ya hechos. Y ese mapa, yo creo que antes de irnos al café, la imagen, ¿no?, del mapa de asimetría, ¿no?, territorial que tenemos en la Comunitat Valenciana en cuanto a todos los focos de emisión que generalmente están, pues, en los municipios con una actividad socioeconómica importante, muchos de ellos en la costa, y todo el potencial de fijación de emisiones que tenemos en los pueblos o en los municipios del interior de la Comunidad Valenciana. Esto no se da en muchas otras regiones, pero aquí sí que tenemos esta asimetría territorial que nos abre también una vía no solamente de asegurar, ¿no?, esos pulmones netos que comentaba Edgar, sino establecer, pues aparte de la adaptación y mitigación, pues como tercera pata y siempre en ese orden, ahí yo le doy totalmente la razón a Joan, la posibilidad también de la compensación. La compensación interterritorial, que no deja de ser también una justicia, una equidad ambiental y socioeconómica para los pueblos del interior. Y en eso también estamos trabajando desde la Universitat Politécnica, en cooperación con la Diputación de Valencia y también, pues, con otros agentes socioeconómicos, como puede ser la Cámara de Comercio y otros. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Voy a presentar a Lorenzo Toldrá, de la empresa Geminis Tools. Lorenzo, la empresa que representa a Lorenzo, digamos, ha adquirido una licencia de lo que sería la tecnología, la metodología que hay bajo el concepto de SITE, ¿no? Y lo están implementando a nivel de herramienta informática, ¿no? Yo como, bueno, me he presentado, soy Javier Ulchueguía, soy el coordinador y director del Observatorio de la Comunidad Valenciana de Gases de Efecto Invernadero y miembro del grupo ICTs contra el Cambio Climático. Y veníamos muchos años trabajando en esta problemática de las emisiones desde una perspectiva científica, pero un poco lo que nos dimos cuenta era la dificultad de la implementación a nivel real en el territorio, ¿no? Cuando vamos a un municipio, la problemática de los municipios, de la gestión municipal y en colaboración, pues, con ayuntamientos como Liria en primer momento y después con la Diputación y Amufor,
amigos que están ahora aquí, hemos ido intentando entender mejor y mejor esas dinámicas, ¿no?, que se producen a nivel municipal, y en un momento dado también nos dimos cuenta de que la implementación de estas políticas pues, va más allá de la capacidad de la universidad, ¿no?, y que requiere otros enfoques más modernos, más de plataformas digitales y de informática y de informatización de procesos. Y eso es un poquito la razón por la que está hoy aquí Lorenzo Toldrá y que nos va a explicar esa implementación en el territorio, cómo se puede producir de manera práctica. Hasta cuando quieras. Gracias, Javier. Bueno, bienvenidos a todos, gracias por estar aquí. Empiezo con esta diapositiva porque esto que veis aquí es SITE. Esto con la que ha acabado antes Edgar es una perspectiva de SITE, es una perspectiva analítica, muy orientada al mundo académico por un lado y al mundo de la difusión por otro, ¿vale? Sirve sobre todo para mostrar agregados entre esas tecnologías o esas metodologías bottom-up y top-down. Permite sacar esos agregados de una manera explícita, de una manera clara, que pueda ser entendido con facilidad y que luego pueda ser analizado mediante su utilización en ciertos proyectos y ciertos entornos de investigación. Bueno, el acrónimo, como ha explicado antes Edgar, corresponde al Sistema de Información Territorial de Emisiones, hoy día también sectorial. SITE es una plataforma tecnológica, es una plataforma online, de tal manera que para acceder a ella hay que tener unas credenciales, ¿de acuerdo? Se ha hecho esto también respondiendo a una sensibilidad de la Diputación que antes Joan Aguado ha manifestado, es decir, una plataforma en la cual se pueda compartir información por parte de los municipios que participen en el uso de este sistema y se pueda centralizar esta captación de información y ponerla a disposición de agentes relevantes como la Diputación de Valencia o las diputaciones que sean correspondientes a la Comunidad Valenciana para hacer uso de estos datos. En el caso concreto y por las especialidades de contratación que tienen las administraciones públicas, para contratar SITE hace falta un pliego público, hace falta el proceso de contratación que el derecho administrativo impone a todas las administraciones. Como es farragoso, AMUFOR, por eso está aquí presente y hablará después que yo y lo explicará con más detenimiento, licitó, sacó a concurso público una licitación para promover un sistema de estas características. Nosotros fuimos designados en el contrato, con lo cual se consigue un efecto, que una administración pueda optar un ayuntamiento pueda optar entre contratar directamente con el correspondiente concurso, si nosotros somos los que cumplimos todos los requisitos, pues será esta plataforma, y si no otra, o bien suscribir un acuerdo, el acuerdo marco con AMUFOR, para evitarse toda esa parte compleja en la contratación pública, que implica pues el pliego, que implica la mesa de contratación, que implica los sobres, la selección, bueno, toda esa parte queda, como ya ha sido realizada previamente por AMUFOR, queda eliminada. Y es un proceso muchísimo más ágil y más rápido. Se conceden directamente credenciales para que podáis entrar en la plataforma de modo directo. Eso no significa que tengáis necesariamente que manejar la plataforma si no tenéis los recursos necesarios, el tiempo, la disponibilidad, los técnicos. La plataforma se puede también manejar de modo delegado, es decir, nosotros podemos, mediante la correspondiente autorización, realizar todos los trámites de imputación de datos. En todo caso, teniendo las correspondientes credenciales, se entra a una plataforma que en primer lugar plantea este interface, muy sencillo, muy sistemático. Por un lado, como se ha estado diciendo aquí, la clave de todo está en la captación del dato, obtener el dato, de muchas maneras, muchas perspectivas. Calcular, saber los consumos, determinar acciones y obtener informes. Todo ello en función a dos protocolos fundamentales, porque aparte de lo que habéis visto, que ha explicado Edgar y lo que ha indicado Javier, que esto implementa una algoritmia que recoge una metodología determinada, también recoge la cumplimentación de dos protocolos, estos dos que veis aquí. Uno ministerial, el del MITECOR, el registro de la huella de carbono, y otro europeo, el del Government of Mayors Office, que es el pacto de los alcaldes, que
los datos, los consumos, acciones e informes que el sistema recoge, rellena automáticamente los documentos que estos dos instrumentos de descarbonización requieren. Vale. Esta es la explicación de la plataforma SITE, grosso modo. Más que nada porque la intención no es dar un curso sobre SITE, que es mucho más complejo, también porque tenemos planificado hacer unas jornadas justamente sobre la financiación a través de instrumentos como el CAES a nivel comarcal, ¿vale? Que es como entendemos que va a ser realmente funcional, que es como de verdad se va a entender, porque no se puede tratar de la misma manera un municipio de la costa que base su economía en el turismo con un municipio del interior que base su economía en la industria o que en la riqueza forestal. Por ese motivo, lo que nosotros proponemos a través del sistema de contratación que ahora desarrollará, supongo, Fernando Pradels, lo que queremos es simplificar la totalidad del proceso, incluido el de contratación, porque el mero hecho de evaluar una herramienta como SITE por parte de la mesa de contratación, vosotros lo habéis visto, es una cuestión compleja, sobre todo cuando hay muchas ofertas diferentes, y hacer eso en ciertos municipios es un esfuerzo que no van a realizar simplemente porque no tienen esa disponibilidad. ¿Vale? Por eso ponemos a vuestra disposición, a través de la simplificación que ofrece Amufor, la plataforma para su uso. ¿Vale? Muchas gracias. Yo creo que Fernando Pradels no necesita mucha presentación, pero bueno, es una persona que ha estado muy en el proceso. Fernando Pradels representa aquí a Amufor, a la Asociación Municipal Forestal, y ha sido la persona que ha estado muy en este proceso que va a explicar ahora, ¿no? por la preocupación de Amufor, ¿no? Y la sensibilidad de esta asociación, precisamente las oportunidades, ¿no? Que como Lorenzo ha expuesto muy bien, se presentan para la vertebración territorial, ¿no? Amufor es una plataforma forestal de los municipios valencianos que evidentemente está constituida para defender los intereses, ¿no? de estos municipios que tienen un carácter muy singular, y entre ellos el ser precisamente estas masas forestales, ¿no? Esa preservación, ¿no? del patrimonio forestal, lo cual genera generalmente una problemática, ¿no? Como ellos mismos nos indican muchas veces, pero aquí a la luz de lo que estamos explicando hoy también genera oportunidades, ¿no? Y precisamente todo esto del cambio climático y las consecuencias, ¿no? Y sobre todo también los procesos a los que lleva en el territorio, pues también podría verse como una oportunidad. Y yo creo que hablando con Fernando, toda esta problemática pues ha tenido su reflejo en la jornada de hoy, ¿no? entre nosotros, ¿no? Para precisamente llegar hoy a esta idea de poder formalizar estos procesos, de mejorar precisamente la tecnología detrás de las cuantificaciones, de las medidas contra el cambio climático, que pueden precisamente abrir estos caminos para Amufor, ¿no? Entonces, es un placer presentar hoy a Fernando Pradels. Muchas gracias, Javier. Bueno, buenos días a todos los que estáis aquí presencial y también los que están conectados. De describir hoy aquí es la aplicación de esta herramienta y de otras, ¿no? que tuvimos realmente durante el año 2022 un trabajo arduo realizando unos pliegos que ahora os comentaré un poco más en detalle. Pero bueno, no he querido tampoco dejar pasar la oportunidad pues, de explicar en general primero qué es la Asociación de Municipios Forestales de la Comunidad Valenciana. Porque, bueno, Javier es muy optimista y sabe que nos conoce mucho, pero tampoco es así, ¿no? Hay veces que no nos conocen en tantos sitios y, bueno, porque lo forestal, aunque no viene de ahí, pero muchas veces dice que viene de forastero, ¿no? Porque somos los últimos, ¿no? De los últimos. Entonces, bueno, pues siempre es una oportunidad en estos foros de divulgar qué estamos haciendo desde esta asociación, ¿no? Por lo tanto, será una comunicación muy breve, pues conocer a Amufor, en qué redes estamos y después pues explicar ya en concreto el acuerdo marco que hemos estado trabajando desde la asociación, ¿no? Bueno, respecto a Amufor, no, pues, me alegra mucho que esté aquí los representantes Ramón y John de la Diputación de Valencia, porque nació en la sala de reuniones de la Diputación de Valencia en el año 2006. Allí se firmó el acuerdo de constitución de nuestra asociación
nació como, símil que siempre hacemos, como la Iglesia, no eran 12 ayuntamientos como los 12 apóstoles en su constitución. Ahora, gracias a Dios, después de ya 18 años de trabajo, pues ha aumentado a 94, somos ya 94 ayuntamientos y las 3 diputaciones provinciales están adheridas, ¿no? Creo que es un incremento bastante importante y va en sintonía, primero, con la labor de todos los equipos directivos. Tenemos hoy aquí también a Chelo, que es la presidenta de nuestra asociación. El vaciamiento, tanto a nivel político como técnico, la vocación de ir a los territorios a explicar qué es la asociación. Y también, pues, aparte, en paralelo, pues también el incremento en la concienciación de la cultura forestal, la preservación de los ecosistemas de la sociedad rural, ¿no? Que también yo creo que, gracias a Dios, pues ha ido, salvo excepciones, ha ido evolucionando pues a favor, ¿no? Entonces, bueno, pues esta es la radiografía actual de los municipios. Como veis, pues lógicamente son municipios más pequeños, del interior de la Comunidad Valenciana, excepto Alicante, que tenemos algunos municipios de costa, una problemática diferente, pero bueno, también nos abre a nosotros con nuevas posibilidades de cómo enfocar la asociación. Como os he dicho, bueno, pues nuestra junta directiva para el periodo 2023-2027 está compuesta pues una serie de representantes de ayuntamientos. Intentamos siempre equilibrar territorial y también políticamente la composición de la junta directiva. Pues con el liderazgo de Chelo, pues constituye un equipo, os digo, de representación de las 3 provincias, de los grandes partidos políticos que están representados y, bueno, pues la verdad que es una junta con la que se trabaja muy bien. Vale. La planificación de Amufor, bueno, pues en el año 2006, realmente Amufor, ¿por qué nace? Nace pues por una serie, como sabéis, los ayuntamientos son los propietarios más o menos de 1/3 de la superficie forestal de la Comunidad Valenciana. Más o menos va por ahí. La provincia de Valencia, bastante más. La provincia de Valencia es mitad público, mitad privado, ¿no? Pero en Castellón y Alicante es diferente, pero más o menos a nivel de Comunidad Valenciana es un 30%. Son montes normalmente de utilidad pública, son grandes montes que por circunstancias históricas, pues bueno, desde mitad del siglo XIX no los gestionan los propios ayuntamientos, sino aunque sean propietarios los ayuntamientos, los gestionan siempre una administración superior. Empezó el patrimonio forestal, bueno, empezaron los distritos forestales en su día a mitad del siglo XIX, fue evolucionando con el municipalismo de principio del siglo XX, parecía, incluso se hizo un decreto ya de asunción de los municipios de estos montes, pero bueno, pues vino la guerra civil y tal, todo aquello se paró y después vino otra mentalidad que es la que continúa hasta hoy, ¿no? Que es que una administración superior gestiona nuestros montes. Eso genera una serie, a veces, de sinergias. En estos momentos la comunidad autónoma, algunas veces sinergias, otras controversias, pero bueno, nació precisamente por ese motivo de intentar unificar la voz de todos los ayuntamientos con propiedad forestal, ¿no? Y reivindicar pues, lo que piensan, que normalmente es lo mismo. Entonces, en vez de ir uno por uno, pues crear ese lobby, ¿no? de municipios forestales para reclamar sus intereses. Poco a poco ha ido evolucionando la asociación de municipios al incorporar nuevos socios y entonces pues estamos trabajando en muchas líneas, no solo en esa, sí que ya puede que haya pasado por la buena relación que existe ahora entre las administraciones, puede que haya pasado en segundo plano y se trabaja en otro tipo de líneas como pueden ser la de hoy de mitigación y cambio climático, ¿no? El objeto de esta comunicación, tampoco me voy a extender mucho porque creo que después tanto a nivel aquí como a nivel online puede que surjan varias preguntas y sí que me gustaría tener tiempo pues, para contestarlas, ¿no? Pero bueno, realmente uno de los objetivos que se marcó la Junta Directiva la legislatura pasada de la asociación fue intentar incrementar el servicio, o sea, la asistencia técnica a los municipios, ¿no? O sea, ya pasar de esa labor en general, sobre todo los más pequeños o no tan pequeños, pero intentar promover desde la asociación servicios a sus asociados, ¿no? Aquí, bueno, pues sabemos que normalmente somos municipios tamaño medio pequeño y tenemos ciertas carencias, sobre todo a nivel técnico, ¿no? Entonces, bueno, pues la nueva ley de contratos, bueno,
voy a intentar explicar para los que no estéis familiarizados con la ley de contrato lo que es un acuerdo marco, aunque si casi todos somos de ayuntamientos y tal, pues lo tendréis bastante claro. Pero bueno, ya está, aunque se podía hacer anteriormente, la nueva ley de contrato, bueno, nueva que no es tan nueva, que es del 2017, implementó un tipo de contrato que se llama acuerdo marco. Es, bueno, pues una serie, por hacer un símil, es una central de compras muy básica, que para que en vez de cada ayuntamiento tenga que acudir al mercado de forma individual, pues una administración más grande lo que hace es centralizar esas compras y ofrecerlas a todas las administraciones que están asociadas a esa entidad. Por ejemplo, nosotros los ayuntamientos nos adherimos a muchas centrales de compra que hace la Diputación de Valencia o la Generalitat. Por ejemplo, normalmente son suministros, compra de material, para que cada ayuntamiento tiene que hacer una licitación para comprar bolis. Pues no, en este caso la Diputación de Valencia hace una licitación general, las empresas se presentan a los suministros de bolígrafos o material de oficina y después ya los ayuntamientos directamente nos adherimos a esas centrales, ¿no?, de compras, con lo cual nos simplifica mucho el trámite. El suministro de energía eléctrica, adheridos al sistema central de compras de la Diputación, por lo que a nivel provincial existe una única licitación y los ayuntamientos nos vamos adhiriendo a las empresas que ya se han seleccionado y han ganado esos concursos, ¿no? Pero bueno, pues dándole una vuelta a esas centrales de compras o acuerdos marco, dijimos, pues en vez de que sea un tema de suministros, vamos a intentar también hacer un acuerdo marcos en tema de servicios técnicos a los ayuntamientos, ¿no? Y ahí es donde, bueno, pues vimos que una asociación de municipios, según la disposición adicional quinta, la ley de base del régimen local, podía hacer este tipo de acuerdos. La ley de contratos, como os digo también, los estatutos de AMUFOR también nos permitían iniciar este procedimiento. Y bueno, se hizo un informe de necesidad por parte de la Junta Directiva AMUFOR, asesorado por los técnicos de la entidad, en el cual se identificaban dos grandes, a ver, bueno, lo pondré después, dos grandes bloques. Uno era en temas de arquitectura, ingeniería, y que refleja todo el procedimiento desde memorias técnicas para solicitar subvenciones hasta redacciones de proyectos y direcciones de obra, y otro que es de mitigación y adaptación al cambio climático. Nos hicieron esos dos lotes. Por supuesto, respetando la ley de contratos, se hizo una licitación pública que se publicó, bueno, pues, tanto en la plataforma de contratos como por cuantía en el diario oficial de la Unión Europea. Se presentaron bastantes empresas, la verdad que fue un tema que nos costó mucho tiempo y esfuerzo poder llevar esto adelante, ¿no? Pero bueno, al final en el lote 1 se presentaron 7 o 8 ingenierías potentes de la Comunidad Valenciana, en el lote 2 creo que fueron 4 o 5. Y es lo que os comentaba antes, el lote 1, ¿qué fue? AMUFOR lo que licitaba era la redacción de todo tipo de memorias y documentación técnica para solicitar ayudas, también la redacción de cualquier tipo de pliego de prescripciones técnicas particulares que los ayuntamientos tenemos que realizar cuando licitamos una obra o un servicio, la redacción de proyectos de arquitectura, urbanización, ingeniería y las direcciones de obra de estos proyectos. Tanto en el lote 1 como en el lote 2, que ahora por la charla de hoy me centraré en el lote 2, lo que se intenta es siempre facilitar y evitar al ayuntamiento el proceso de licitación pública. ¿Por qué? Pues porque son muy complejos, como ha dicho antes Lorenzo, y llevan, pues yo qué sé, trabajan algún intento más grande y a lo mejor licitar la redacción de un proyecto, de una dirección de obra, pues a lo mejor te lleva casi un año. Entonces, con este procedimiento lo que se intenta siempre es pues, intentar evitarse ese esfuerzo y ahorrarse ese año de trámites que puede llevar esa licitación, ¿no? Y en el lote 2 lo mismo, o sea, aunque hay servicios que por la cuantía, un contrato menor puede realizarse, esto va más orientado a intentar evitarse siempre o ahorrarse las licitaciones, ¿no? En el lote 2, ¿qué es lo que se licitó? Pues como veis aquí, 3 conceptos. Se licitó, por un lado,
lo que era el cálculo de la huella de carbono y la tramitación en los registros según la legislación vigente. A partir de ahí, pues ahora cada ayuntamiento que se adhiera a nuestro acuerdo marco, pues tiene la ventaja de poder contratarlo directamente. También lo que es la propia redacción del PACES y sus revisiones, pues también se puede adherir. Y, bueno, pues lo que ha explicado antes Lorenzo, que nosotros en nuestro pliego fue lo que queríamos una plataforma de seguimiento. Se nos presentaron varias ofertas y al final, bueno, pues esta fue la mejor valorada, ¿no? La que obtuvo la mejor puntuación. Pero bueno, era la plataforma global de seguimiento de GEI a nivel municipal, ¿no? Que es lo que ha explicado antes Lorenzo. Entonces, bueno, pues en base a todo esto, cualquier ayuntamiento interesado, lo único que tiene que hacer, porque cuellos de botella, los ayuntamientos tenemos dos para aplicar esto. Uno es la burocracia, que muchas veces se transforma en 2 R's en burocracia, y nos obstaculiza el poder conseguir los objetivos que la corporación quiere por culpa de los grandes y farragosos procesos administrativos, y el segundo cuello de botella es tener el dinero, ¿no? Para poder realizar los proyectos que uno quiere. Con este sistema, lo que nos ahorramos es ya uno de los 2 cuellos de botella. El tema de la farragosa burocracia, hará falta pues conseguir, ¿no? Y que el dinero para poder ejecutarlo, ¿no? Y bueno, es un poco el resumen de lo del procedimiento que hemos seguido en Amor. Ha sido una cosa muy novedosa, la verdad es que no conozco una asociación de municipios que se haya embarcado en un tema tan farragoso. Nos consumió mucho tiempo, tanto para la redacción de pliegos como para la valoración de las ofertas, que se presentaron pues empresas muy buenas, todas con sus tecnologías y sus procedimientos. Pero bueno, una vez ya redactado, es un acuerdo firme ya que lleva varios meses. Ahora, bueno, pues estamos en proceso de que todos los ayuntamientos vayan remitiéndonos sus acuerdos plenarios de adhesión a este acuerdo marco para ya posteriormente, porque esto siempre es potestativo, cada uno en su casa hace lo que estima conveniente, no hay ninguna obligación, si lo estima conveniente, pues poder utilizarlo, ¿no? Y bueno, eso era un poco el esquema. Repito, el esquema marco de este acuerdo marco, pero como sobre todo creo que habrán bastantes preguntas, ¿no? O dudas o tal, pues lo mejor será hablarlas ahora mismo. Muchas gracias. Ahora podemos aprovechar, nos quedan unos minutos para preguntas, ¿no? Para preguntas e inquietudes por parte del auditorio sobre cualquier detalle que queráis, ya sea sobre la exposición de Fernando, Lorenzo. Entonces, por ahí hay preguntas, o incluso online, no sé si hay alguna. Para el tema de las coberturas, si un municipio no está medido, hay procedimiento, nada No, el procedimiento de adhesión a la asociación es bastante rápido. Bueno, bastante rápido no, es bastante simple, que no tiene por qué ser rápido, que es simplemente un acuerdo de adhesión del pleno del ayuntamiento que quiera adherirse a la asociación, dirigido al presidente de la misma. En este caso, el presidente. ¿Vale? Y los costes, pues de memoria no me lo sé, pero va en función de unas cuotas anuales que pagan los ayuntamientos, que va en función del número de habitantes del mismo. Pero vamos, que son muy insignificantes. No me acuerdo de memoria, pero creo que van desde los 50 euros anuales a los 800 euros anuales los que más pagan. 750 euros anuales aparte. Los de más de 5.000 habitantes. No es que sea un coste muy elevado, ¿no? Para hacer uso del acuerdo. Para hacer uso del acuerdo marco habrá que ser asociado, por supuesto. Por supuesto, claro. En el ámbito de la asociación. Bueno, pues tenemos las diputaciones provinciales van por otro lado y cada una nos aporta una parte bastante significativa de nuestro presupuesto, ¿vale? Pero bueno, eso no tiene nada que ver con un ayuntamiento a título individual que quiera adherirse. Vale, y es para todo. Y el lote 1 y el lote 2, el lote 1 es para todo tipo de informes, ¿no? Tienes falta de personal, pues para todo tipo de informes técnicos. Son ingenierías de ámbito general, pero que están especializadas en, bueno, estará todo en el acuerdo marco. Sí, claro, el pliego de prescripciones técnicas están todo el objeto que se licitó. Vale.
las memorias, los pliegos, los proyectos, las lecciones de obra, con su coste y su reducción, claro, porque como fue una licitación pública, pues son unas bajas. Y pensando siempre en municipios que a lo mejor tienen falta de personal técnico. Claro, a ver, nosotros somos una asociación pequeña, trabajamos en municipios de interior. Lo que no queríamos nunca con este acuerdo es intentar, porque los que trabajan en el medio rural son supervivientes, ¿no? Entonces, en ningún momento este acuerdo marco está pensado para intentar sustituir a esas pequeñas ingenierías o consultorías que trabajan en el medio rural y en las cuales los ayuntamientos son unos clientes muy importantes, ¿no? de esas. Entonces, está pensado para, por si hay un ayuntamiento pequeño o uno mediano o grande que hace más licitaciones, por la urgencia o por la burocracia o por lo que sea, intenta evitársela, pues acudir al acuerdo, ¿no? Pero lo que es los trabajos pequeños, de pequeñas obras, pequeñas direcciones, o incluso a lo mejor la huella de carbono, tal, que son contratos menores, pues muchas veces los hacen ya directamente el ayuntamiento sin utilizar el acuerdo marco. Pues, hola, buen día. Bueno, gracias por invitarnos a estar aquí, a la Diputación, por haber hablado tanto y tan bien de nosotros. A veces nos hemos puesto colorados, pero bueno, voy a ir al grano. Estaba yo pensando en el tema de los CAEs que ha salido hace un rato y me he repasado las medidas que dan derecho a esos certificados de ahorro energético. Y como decía el compañero, esto puede suponer bastante dinero. Entonces, nos encontramos con una paradoja y os invito a MUFOR o a la Asociación de Municipios de Montaña o a quien sea a ejercer lobby, que para eso estáis también. Ahora va una persona, incluso un residente, una familia residente en un municipio, se instala una bomba de calor y tiene un CAE y se instala una caldera de biomasa para utilizar biomasa del propio municipio y no consigue CAE. Eso hay que ver si a base de cálculos podemos llegar a la conclusión de que sí que puede ser un ahorro energético y que sea valorado. Porque si no, todo el planteamiento que estamos haciendo desde AMUFOR, desde la Diputación, desde otras instancias de gestión de biomasa forestal, en parte para prevención de incendios, en parte para crear puestos de trabajo, para reactivar el sector forestal, se nos puede caer bastante, No sé qué potencia van a ir adquiriendo el sistema CAE, pero está empezando todavía, pero se nos puede caer bastante. Si me permites, contesto brevemente. Por supuesto. CAE, para los que no estéis en el ajo, ¿no? Que todo el mundo tiene que entender exactamente lo que es un CAE, es un certificado de ahorro energético, está fundamentalmente orientado a lo que sería el fomento de medidas que eviten el consumo de energía primaria en el sistema. Entonces, y es verdad que en España, digamos, la implementación del sistema CAE ha venido fundamentalmente desde la filosofía de la electrificación. ¿Vale? En España hay en el sistema CAE unas 70 y pico medidas registradas como medidas que dan o son susceptibles de generar CAEs. ¿De acuerdo? Son medidas muy tipificadas, desde aislamiento en fachadas y bomba de calor, como tú muy bien has dicho, están perfectamente tipificadas para producir ese CAE, porque son medidas muy sencillas, entre comillas, de cuantificar y de registrar dentro de un certificado. Es decir, de que alguna administración o certificadora pueda realmente dar fe de que esa medida se ha implementado y que ahora los produce. En Francia, que llevan 10 años con el sistema CAE, hay, creo que me comentaban, miles de medidas registradas. Es decir, el sistema CAE es un tema abierto. Es decir, es un sistema que permite que se vayan incorporando otro tipo de medidas siempre que haya formalización y que esas medidas realmente puedan establecerse con total seguridad el tipo de cálculo y el tipo de certificación que luego da lugar a esos derechos, ¿no? Pero claro, aquí sí que sería importantísimo que los municipios forestales, donde estemos realmente interesados en fomentar la bioeconomía, se organicen con los científicos y con los ingenieros que realmente puedan identificar esas medidas que puedan producir CAEs, que se puedan luego formalizar en procedimientos y en protocolos adecuados y que se eleven al Ministerio. Hay una manera de hacerlo, o sea, el Ministerio abre la posibilidad de incorporar nuevos CAE al sistema, ¿no? Y que a partir de eso genere los derechos económicos que correspondan. Pero eso será desde una alianza, ¿no?, de los intereses
tanto para bioeconomía, universidades, ingenieros, para producir eso. Pero es abierto, como tú bien dices, y yo creo que habrá más CAEs y podremos generar eso. Con respecto al tema de los CAEs, porque no tenía ese concepto y habéis dicho que habían ciertas ayudas o que podías conseguir cierto beneficio económico por esta parte. ¿Desde dónde? ¿Quién? ¿Dónde? ¿Desde dónde accede a eso? Es un fondo. Sí, es Lorenzo. Es un fondo sin personalidad jurídica. Sencillamente está gestionado por el Ministerio a través del IDAE y está dotado con fondos FEDER, ¿vale? Y también con la aportación de las eléctricas y de los gestores de energía primaria, ¿vale? Que están obligados a reducciones por ley de consumos. Entonces, estos fondos, este fondo se aprobó en el año 2014 en un paquete, una ley que aprobó un paquete de medidas contra la crisis y en uno de sus capítulos explicaba el sistema CAE y instituía el sistema CAE. Se desarrolla a través de un procedimiento un poco complejo porque tienen que intervenir unos elementos delegados, unos agentes obligados, unos elementos delegados y luego los generadores del ahorro, que puede ser un particular, una empresa, un ayuntamiento, quien sea, cualquier consumidor de energía. Una vez tienes la formalización, elevas una plataforma pública estatal esos certificados. De hecho, aquí en Valencia, quien lo eleva o quien lo sube es la Subdirección General de Energía y Minas, así está establecido, y a ti te dan una remuneración por haber aportado ese ahorro económico, ese ahorro energético, perdón. Luego se traduce en un mercado de subasta a dinero. ¿Vale? Entiendo que te ingresan un Sí. dinero por eso, Sí. no es Tiene un una valor. bonificación fiscal ni nada. No. Es un dinero, es un mercado. Vale. Lo único... 2.000 euros porque he hecho esto y a mí me Sí. ingresan 2.000 euros. No es el 100%, sí. No, ni mucho menos. El tope que yo he visto ha sido una medida que llegó al 85%. No digo que sea, pero si Sí. me corresponde esto, a mí Sí, me ingresan esto. correcto, Sí. correcto. No es que... A cambio de esa documentación, Claro. ¿vale? Porque evitas al sistema esa carga energética. Vale, perfecto. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Por ahí? ¿Los que han asistido online? ¿Por ahí? ¿Hay alguna? Bueno, pues nada, si no hay ninguna otra inquietud, y un brevísimo cierre. Mi gran agradecimiento a los presentes, para empezar a MUFOR, ¿no? A Fernando, a Chelo, a Alfonso, aquí representa MUFOR, muchísimas gracias por venir y por posibilitar esta jornada, a la Diputación de Valencia, Ramón, a John Aguado, como siempre, ¿no? Que creemos una enorme, y tenemos una enorme colaboración, ¿no? en estos temas. Por supuesto, los ayuntamientos aquí presentes, ¿no? Para nosotros ha sido una jornada muy ilusionante, ¿no? Porque desde el Observatorio de Gas de Efecto Invernadero llevamos muchos años, ¿no? En esta sensibilidad con los municipios, la municipalidad, y empezamos hablando de cuantificación, luego ya hablamos de sistemas. En esta jornada de hoy creo que hemos podido responder a unas preguntas, ¿no? Nosotros no, ya los AMUFOR y la empresa de llevar esto a la práctica, ¿no? Yo creo que ha quedado muy claro que podemos llevar a la práctica las medidas de mitigación y lucha contra el cambio climático, que hay sistemas, que hay herramientas, ¿vale? Y ahora ya son ustedes, los ayuntamientos, los que tienen la pelota, ¿no? Como se dice en fútbol, y pueden utilizar estas herramientas pues para bien de todos, para bien del planeta y para bien de la sociedad. Y, por supuesto, mi agradecimiento muy especial a Helen y a Elena Ondembera, al equipo que ha hecho también posible esta jornada, que han trabajado mucho para que hoy podamos estar aquí todos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en unas próximas jornadas que organizaremos desde el Observatorio. Gracias. Se me olvida, perdón, a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, Luis, que ha venido aquí. Digo, alguien se me olvida, ¿no? La Federación y el Observatorio tenemos una magnífica colaboración y aquí ha venido Luis también para atestiguarlas.